Bienvenidos y bienvenidas, como decía, a esta cuarta edición del panel de mujeres expertas o líderes en experiencia, en gestión de experiencias, en este caso de empleados o colaboradores, como llamamos en Latinoamérica. Es un placer estar aquí por cuarto año consecutivo moderando esta mesa redonda y participando esta iniciativa con estas grandes mujeres que nos acompañan y que ahora mismo os voy a presentar. Lo primero, nos acompaña Mónica Aristizábal. Ella es directora de gestión de personas y sostenibilidad en la empresa Cálida y se conecta desde Chile. Bienvenida, Marcela. Perdón, Mónica. Tenemos también a Marcela Soto, gerente de gestión de personas en BCI Seguros. Tenemos también, ella sí se conecta desde Chile. Tenemos también a Beatriz Marín, compañera en España del mundo de la gestión de experiencia, en este caso, y cultura, experiencia de empleado y cultura en Leroy Merlin. Bienvenida, Bea. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Pia Bazzolo. Ella es VP de Capital Humano en Incomex. Ella se conecta desde Panamá, aunque tiene un corazoncito también de su origen argentino, que ahora nos contará. Y antes de deciros quién soy yo o daros algún dato de mí, quiero dar un especial agradecimiento a Pia en primer lugar, porque prueba del compromiso que tenemos muchas veces las mujeres en nuestros retos profesionales, personales y de todo tipo, es prueba de esto. Pia está con influenza y, sin embargo, hoy no ha querido fallar y nos va a acompañar. Nos pide disculpas de antemano por su voz, como dice ella, de gallo, pero no ha querido perderse este espacio. Ni tampoco Mónica, que se levantó con un poquito de fiebre esta mañana, pero ha querido estar aquí también con nosotros, así que un agradecimiento especial para vosotras por acompañarnos y querer formar parte de este espacio. Mi nombre es Elisa López, soy una apasionada del mundo de la gestión de experiencias. Mi pasión nació en el mundo de la experiencia de cliente y desde hace 5 años decidí dedicarme de lleno a lo que ha sido mi Ikigai, que es la experiencia de empleado o colaborador, porque al final trabajamos mucho en la experiencia de ese cliente externo porque es más fácil ver el retorno, pero ¿qué pasa con el cliente interno? No existen estrategias de negocio que no las hagan las personas. Y ahora vamos a hablar, entre las cosas que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de qué retos o qué oportunidades, según cómo lo miremos, nos está dando la tecnología en estos sentidos, humaniza, deshumaniza la relación con los colaboradores y la experiencia de empleado. Vamos a hablar mucho de ello, pero más allá de mi Ikigai, soy una friki total de este mundo, así que para mí es un lujo poder estar aquí con vosotras compartiendo este espacio. Y además tenemos un panel que también ha sido de experiencia de cliente, mujeres líderes en experiencia de cliente, que lo tuvimos el martes, y me encanta que podamos dedicar este espacio a la experiencia de colaborador, porque al final, como clientes incluso de nuestro banco, que nos tiramos en es algo importante, ¿no?, para nosotros como compañía, no tiene nada que ver con las interacciones que vivimos en el día a día con la empresa con la que trabajamos. Eso modula muchísimo nuestra experiencia vital también fuera del trabajo, ¿no?, cómo nos afectan esas emociones. Así que vamos a arrancar este panel y me gustaría, vamos a lanzar preguntas diferentes y vamos a intentar construir la conversación de una manera orgánica, porque nos gustaría que esto fuera una conversación abierta. Ni siquiera sé lo que ellas me van a compartir a las preguntas que les voy a hacer y ellas, entre ellas, tampoco saben lo que van a contestar. Así que, si os parece, lanzaré las preguntas un poco distintas por orden a cada una, pero si ante las intervenciones de una compañera alguien quiere levantar la mano porque quiere aportar algo, pues me lo decís y antes de pasar a la siguiente pregunta, así lo haremos. Vamos a empezar, si os parece, primero por Mónica, que es la primera persona que he tenido el placer de presentar. Y en el caso de Mónica, quería hacerte así como primera pregunta, hablando de la tecnología, ¿cómo el uso de la inteligencia artificial consideras, y esto es muy importante, ¿no?, en el mundo de la gestión humana o la gestión de personas, que está verdaderamente modulando las expectativas, la experiencia del colaborador, y cómo desde las compañías y desde los departamentos de gestión humana o de recursos humanos o personas, como decimos aquí en España, estamos afrontando este reto y nos estamos adaptando a esta realidad? Mónica, seguro que hay muchísima gente interesada en saber cuál es nuestra perspectiva, y en este caso la tuya, sobre este gran desafío que tenemos encima de la mesa y que parece que ha venido para quedarse. Bueno, gracias Eli por la pregunta y bueno, también contarles un poco y contarte un poco Eli, que eso no lo habíamos conversado, que
Yo también tuve esa misma experiencia de haber pasado y iniciar digamos, mi carrera laboral desde experiencia del cliente. Trabajé justamente en diseño de experiencia del cliente y luego hice justamente esa ruta a gestión de personas y ya digamos que me he quedado aquí absolutamente enamorada y con esa convicción que hablas tú de que no podemos entregar cosas que no tenemos, ¿no? Entonces, con esa mirada, pues creo que cierro como el círculo y esa conversación que iniciaste. Y bueno, para contestar esa pregunta, Eli, yo creería que esto tiene como dos facetas estrechamente relacionadas, pero que no son exactamente lo mismo, ¿no? Es el colaborador como cliente interno, como tú lo has mencionado, y también esa otra expectativa y esa otra faceta es el colaborador como trabajador de usuario, o sea, como trabajador y usuario de la IA, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquitico de esta primera parte del colaborador como cliente interno, que es inevitable que nosotros como colaboradores traigamos al trabajo esas mismas expectativas que tenemos como consumidores. Nosotros hoy vamos a un banco, compramos por Amazon o compramos por cualquier retail digital y esa experiencia que hoy me ofrecen es una experiencia que es mucho más sin fricciones hoy. Es una experiencia más personalizada y por supuesto la gente tiene que preguntarse por qué en mi organización no puedo hacer lo mismo o no puedo obtener, digamos, ese mismo nivel de servicio. Entonces, aquí creo que hay un asunto súper relevante y además muy poderoso y es que cuando las organizaciones realmente somos capaces de ofrecer esa experiencia con ese concepto, enseñamos con el ejemplo exactamente lo que queremos hacer con nuestro cliente externo. Y ahí es donde sucede para mí la magia de la transformación, ¿no? La transformación real, cuando damos ejemplo de lo que queremos ver y queremos impulsar hacia nuestro cliente externo. Entonces, eso de hecho, digamos que tiene una especial relevancia para mí en lo que significa engagement y compromiso, porque está, según de hecho estudios de Qualtrics, los trabajadores que pueden usar tecnología para ser más productivos se ha demostrado que tienen más de un 150% de engagement y un 61% más de intención de permanencia en la empresa según Deloitte y McKinsey. Entonces, no es menor, es un asunto que realmente importa y que tiene que ver con las expectativas de nosotros, los seres humanos, frente a los servicios que nosotros ofrecemos. Esa es como la primera parte. Y la segunda parte de esa mirada del colaborador ya como usuario de la IA en su trabajo, yo creo que ahí sí se abre como un abanico de temas y quisiera hablar un poquitito aquí de que las expectativas en mi experiencia son distintas dependiendo del ciclo de vida en el que estés. Por ejemplo, digamos el talento senior, el talento, lo que llamaríamos nosotros mal llamado desde este concepto baby boomer para mí, digamos, son profesionales que tienen hoy se estima que tienen una penetración de uso de la IA de alrededor del 20%. Sin embargo, tienen unas preocupaciones que son un poquitico distintas y que, digamos, giran en torno a la privacidad, la interacción humana disminuida, porque eso es algo que tampoco queremos perder, y principalmente el desplazamiento de los empleos calificados. Es distinto cuando hablamos, por ejemplo, del talento joven que tiene una intensidad de uso de inteligencia artificial en Perú, más del 75% de uso de inteligencia artificial. Sin embargo, digamos que solamente está consolidado un 7% de organizaciones en el uso de inteligencia artificial. Eso hace que estos jóvenes que vienen usando la inteligencia artificial, que son entrenados en esto, lleguen a las organizaciones con este conocimiento, pero con falta de experiencia de cómo aplicarlo en la organización. Entonces, creo que ahí también hay una gran, digamos, una gran oportunidad de hacer cooperación y cruzar estas capacidades para generar valor en una suerte como de mentoría reversa. Entonces, creo que por ahí está el asunto que nos convoca, cómo podemos dar una experiencia sin fricciones, dando ejemplo de lo que queremos ver hacia nuestros clientes externos y también ya como colaboradores, cómo abrimos oportunidades y aquí creo que es muy relevante cómo diseñamos, y ese creo que es el desafío, cómo desde las organizaciones diseñamos mecanismos, programas, capacitaciones que sean realmente segmentadas, diferenciadas, dependiendo de la expectativa y la necesidad de cada uno de los grupos etarios que nosotros atendemos, ¿no? Eso sería como lo que quisiera como contestarte y no sé si quieres como, si alguno de mis compañeros quiere hacer como alguna réplica o complemento a lo que estoy diciendo, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Mónica, y además no sabía que teníamos este match en nuestro journey, ¿no? Para llegar al mundo de la experiencia del colaborador, ¿no? Pero creo que es algo muy bonito porque, fijaros, Izo lleva trabajando desde hace mucho antes de la pandemia en experiencia de colaborador y experiencia de empleado, pero todos sabemos que la pandemia, igual que hizo mucho por la digitalización de las empresas, también hizo para poner en el centro con ese cambio de qué significa el trabajo en nuestras vidas, qué quiero hacer con mi vida personal, nos hizo un replantearnos con los días de teletrabajo, todas las formas en que tenemos de entender el trabajo y la forma de relacionarnos en el trabajo, entre otras cosas también con la tecnología, ¿no? Como dices, Mónica, me ha gustado mucho y quería rescatar de tus aportaciones lo que has dicho, que es lo que yo llamo la consumerización de los empleados o los recursos humanos, ¿no? Si yo como clienta puedo pedir algo en Amazon y puedo tener una trazabilidad en tiempo real de qué pasa con ese pedido, cuándo me va a llegar, si tengo un problema, me piden disculpas, me compensan, ¿qué no voy a esperar a nivel de expectativas de la compañía con la que me tiro un tercio, que es mucho más importante del tiempo, con la que es mucho más importante en mi vida, voy a tener ese nivel de exigencia que tengo como consumidor fuera, más si cabe ahora. Y yo creo que también ha cambiado la balanza, ¿no? Los empleados o colaboradores ahora tenemos un poder sobre las empresas, especialmente estas nuevas generaciones, que leí un libro que lo llamaba la generación efecto Copérnico, ¿no? Porque verdaderamente está cambiando el epicentro de cómo están funcionando las empresas y están poniendo todo de patas arriba, y a muchos directivos y directivas les están confrontando con grandes retos, ¿no? Y además, hablando de la generación Z, el tema de la tecnología, ¿no? O sea, lo que decías de ese nivel diferente con el que llegan unas generaciones u otras del uso de la inteligencia artificial, demanda que sus expectativas también son distintas, pero también la forma que tienen amueblada la cabeza a nivel de madurez profesional para saber aplicarlas en su entorno laboral. Y es verdad que a veces estereotipamos, pero si hablamos de mayorías, vemos una diferencia clara en esa generación Z, que además se va a frustrar si no solamente usa mejor la tecnología al servicio del trabajo, sino también en cómo la tecnología va a jugar un papel importante en todas las interacciones que tiene con la empresa. Pía, creo que Sí, querías intervenir también sobre esto de Mónica, o Sí, querías hola. añadir antes. Sí, Y sí, pero antes de nuevamente, darle el pase a Pía, ah, si me permite solamente decir algo con lo que estás, a lo que te estás refiriendo, y uno creería en ese contexto, Eli, que la generación, digamos, el talento joven la tiene un poco más fácil, ¿no? Porque finalmente vienen con el tema instalado. Sin embargo, también y los estudios también lo demuestran, tienen un nivel de estrés, porque recordemos que cuando ellos ingresan a las organizaciones, el talento joven normalmente ingresa a hacer esas tareas operativas que hoy se están automatizando. Entonces, hay también una presión muy fuerte sobre ese colaborador nuevo, con nuevo talento, y él mismo siente que puede perder oportunidad de ingresar porque efectivamente eso se está automatizando y se espera que automatizando. ellos lleguen ya radicalizando y se espera que lleguen ya con esa expertise, ¿no? Entonces hay que acompañarlo acá, digamos, hay que acompañar y diferenciar muy bien esa ruta de experiencia para que cada uno pueda avanzar al ritmo de la inteligencia artificial como lo necesita usar y en el momento que debe usarlo y en compañía y en cooperación con digamos, con el resto de niveles en la organización y con el resto de tipos de colaboradores en la organización, ¿no? Eso era lo que quería como Totalmente, adicionar. súper interesante. Pía, ¿qué querías sumar a esta aportación sobre el contexto de la inteligencia artificial y estas diferencias generacionales de colaboradores y empleados? sí, en realidad, más que nada quería hacer algo, creo que lo que Mónica dice de las generaciones, perdón a todos por mi voz, em, es importante sobre todo con esto que hablamos de los arquetipos, ¿no? Que no vayamos a diseñar una experiencia de colaborador igual para todo el mundo. Hoy estábamos hablando, nosotras somos mujeres, somos mamás, nuestras necesidades o lo que esperamos que la organización nos provea a nosotros no necesariamente es lo mismo de un recién graduado. Entonces el tema del arquetipo me parece sumamente importante. Y lo otro que creo que también es importante que mencionó Mónica y que justamente estamos iniciando un proyecto con ISO ahora es la importancia de no mirar la experiencia del colaborador sin mirar la experiencia del cliente. Y que por lo menos yo en el pasado decía, ok, vamos a hacer el diseño de la experiencia del colaborador, pero lo hacíamos como un proyecto aparte y no necesariamente a la misma vez. Y te podés dar cuenta cuando lo vas haciendo a la misma vez que los puntos de dolor son los mismos y que solo atacando una cosa en común podés mejorar la experiencia de ambos a la vez. Entonces que creo que también es importante que entendamos eso en relación a lo que decía Mónica.
Totalmente. De hecho, mira, Pía, me gusta mucho esto que has comentado porque para mí a lo largo de este transitar el camino, de ver cómo están de madurez las empresas en CX, cómo están en EX, ¿no? Y cómo esos mundos van por separado, una de las cosas, cuando la gente me pregunta, oye, Elisa, ¿y vosotros qué decís que hay que conectar los dos mundos? Desde IZO, ¿cómo proponéis hacerlo? Digo, bueno, lo primero tendremos que medir igual, que esto es lo primero que para mí ha sido sorprendente. Tenemos una forma de las encuestas de compromiso, de clima, en escalas de 1 a 5 con una serie de benchmark que van por un lado, y luego tenemos el NPS, medido de 0 a 10 con una serie de KPIs de cliente. Entonces, lo primero es revisitar las métricas para también poder llegar en algún momento a tener esos KPIs que permitan correlacionar ambos mundos y, por supuesto, desde la parte cualitativa también, ¿no? Como la experiencia, por ejemplo, en banca que yo recibo como cliente, depende muchas veces de la experiencia que está viviendo el gestor o la gestora que me está atendiendo en cuanto a herramientas, acceso a la información, posibilidades que puede tener de interactuar con el cliente en remoto o en presencial. Todas esas cosas van a modular mucho. Hicimos un proyecto con CaixaBank hace algunos años que era el journey del cliente y debajo el journey del empleado. Y veías súper interesante, ¿no? Esos puntos. Entiendo, Pía, que lo que tenéis en mente o vais a hacer es algo similar. Y fue súper interesante porque, fijaros, banca privada, clientes de muchísimo dinero. Y pasaba que la curva de la experiencia del cliente tenía momentos muy altos donde se superaban las expectativas y los gestores o gestoras estaban en rojo. Había un nivel de desgaste emocional muy fuerte porque no tenían acceso a la información y de momento estaban soportando ese desgaste emocional. Eso probablemente a la larga termina en un burnout y lo siguiente es la salida de la compañía y probablemente llevándose cuentas de mucho dinero porque la vinculación en este tipo de cuentas de ese importe se vincula a las personas y no necesariamente a las compañías, ¿no? O sea que yo creo que es algo absolutamente crítico, ¿no? En estos momentos y un reto porque hay que también transitar la evolución sobre los históricos, ¿no? Y yo siempre me encontré en las compañías, no es que esto siempre lo hemos hecho así, ¿vale? Pero en algún momento hay que dar el paso de iniciar la transición y hay que ser valiente, ¿no? Y a veces da un poquito de miedo cambiar el orden establecido, pero como decía antes, para eso está la generación Z, para ponernos en nuestro sitio a todos y decirnos que ha llegado el momento de cambiar y que lo que antes funcionaba ya no es, ¿no? Para la experiencia del colaborador. ¿Quería sumar algo más, Mónica, antes de dar paso Sí, a Bea? sí, en verdad creo que es, Eli, súper interesante eso que estás mencionando y de hecho lo vivimos así como experiencia en Cálida. Nosotros medíamos satisfacción y empezamos a medir NPS. Y cuando comenzamos a medir NPS en todas las actividades internas y externas, porque ya lo tenemos, digamos, como eso tan simple que parece tan minúsculo, es un léxico común que además le permite a toda la organización entender adentro o afuera de lo que estamos hablando. Entonces la gente ya sabe que un NPS de 60 significa algo o que un NPS de 40 significa otra cosa. Y ese léxico común de experiencia creo que también habilita un montón de entendimiento, de conciencia y de deseo de movilizar, digamos, como la cultura a toda la organización hacia ese objetivo, ¿no? Entonces, eso quería como comentar. Totalmente, totalmente. De hecho, mira, iba a pasar ahora la palabra a Bea y tuve la oportunidad con ella, así como estamos en España, de participar en otra mesa redonda y justo ella me hablaba también de cómo en Leroy Merlin, en su compañía, llevan años trabajando precisamente para hacer esas correlaciones, porque ahora te paso la palabra a Bea. Te voy a lanzar una pregunta que quería hacerte relacionada con el talento femenino, pero antes de hacerte esta pregunta, si les querías dar una pincelada de cuál es el reto que tenéis por el tipo de empleados en tiendas, etcétera, que tenéis en Leroy Merlin, donde en el mundo del retail tenemos oportunidades interesantes, ¿no? Para buscar esa correlación y vosotros sois una empresa que lleva años trabajando detrás de esas correlaciones. Efectivamente, Eli, nosotros hacemos mucha escucha porque por cultura trabajamos mucho tanto la escucha al cliente como la escucha al colaborador y de un tiempo para acá hemos tenido que hacer el trabajo, lo que tú comentabas, de medir de la misma manera, porque hacíamos muchas escuchas, pero a la hora de intentar emparejar una y otra pues veíamos que no todo empastaba de la misma manera. Entonces, bueno, estábamos en ese proceso de ajustar la escucha para, tal y como estabas diciendo tú, ver de qué manera cuando es cierto que ofrecemos un gran servicio al cliente, cómo penaliza eso en algunas situaciones la salud
el bienestar del colaborador cuando hay momentos de estrés o cuando, bueno, pues necesita un poco más de soporte o de infraestructura para poder gestionar la atención al cliente, bueno, pues de la manera que queremos desde la compañía, pero siempre cuidando el bienestar de nuestras personas, que es el foco principal del trabajo que realizamos. Mm. Y Y hablando respecto, de, sí. sí, no te quería decir que hablando de personas, ¿no? Como hoy estamos conmemorando, ¿no? Queremos hacer grande, no solo el Día de la Mujer, el 8 de marzo, por cierto, yo fui madre el 9 de marzo. Yo creo que esto querrá decir algo, intenté que fuera el 8 de marzo, pero me ingresaron para provocar el parto y finalmente fue el día 9. Pero yo quería hacerte, Bea, hablando de personas, en concreto de personas, quiero hablar también de talento femenino, ¿no? Y quería hacerte una pregunta sobre este tema, ¿no? Que es, ¿de qué manera consideras que puede ser importante, ¿no? Esta mirada femenina en los puestos o en los órganos de decisión de las compañías para verdaderamente cuál es la aportación que puede tener esa mirada o esa visión femenina o ese talento femenino hacia los retos de experiencia de empleado ahora y en el futuro? Pues mira, Eli, me maravilla esta pregunta porque creo que aquí tenemos una vía de trabajo súper rica para los que nos dedicamos a la experiencia de empleado. Creo que, como decían mis compañeras, estamos en un momento actualmente de grandes conquistas. Y sin duda, por un lado, la parte de la conquista tecnológica y la conquista de la IA está ahí, pero en paralelo estamos viviendo también unas conquistas sociales de, en entornos donde se está generando una gran incertidumbre porque el contexto cambia a una velocidad mucho más rápido de lo que lo ha hecho en el pasado. Las personas están necesitando mucho más sentirse parte de algo, tener una red, tener un tejido, ¿no? Y entonces aquí me encanta porque las mujeres sabemos mucho de esta parte, sabemos mucho de crear comunidad, de abrir espacios de colaboración, de tejer, nunca mejor dicho, ¿no? Y creo que está pasando de un tiempo para acá, no todas las empresas están en ese punto, pero sí voy percibiendo que cada vez más no solo se incorporan a mujeres en órganos de decisión de las compañías, sino que se integran sus miradas, que es lo importante. Muchas veces sí que en, pues esto, ¿no? En los comités de dirección ves presencia femenina, pero desde una parte un poquito más comedida, una parte, un pasito para atrás, ¿no? Y de un tiempo para acá noto que hablamos de los cuidados, que hablamos del sostener, que hablamos de que además de trabajar las estrategias, hay que trabajar el cómo, las percepciones, la sensibilidad. Entonces, creo que estamos ahora mismo en un punto en el que explorar toda esa parte de lo femenino o lo que tradicionalmente hemos asociado con lo femenino nos abre muchas vías para poder cuidar y trabajar el engagement con los empleados, que ahora mismo estamos viendo que trabajamos grandes planes de experiencia de empleado, vigilamos todos los mods, hacemos, pero no siempre conseguimos sostener como la persona necesita, ¿no? Entonces, toda esa parte del cuidado, de equilibrar, que lanzamos proyectos, pero realmente el ROI de los proyectos que lanzamos están en que esas iniciativas luego tengan un despliegue como se merece, en los equipos funcione, bueno, pues que vayan emparejados, ¿no? En mi empresa actual tengo la suerte en Leroy Merlin que eso está muy naturalizado, funciona muy bien, somos un espacio muy colaborativo, muy co-creativo. Yo no sé si tiene que ver con que pertenecemos a un grupo empresarial fundado por un matrimonio. Y lo mismo la Ujú. parte esta de colaboración y co-creación está como desde los inicios, ¿no? Pero sí que creo que abrir estas nuevas perspectivas y estas nuevas miradas mucho más integradoras y que buscan en lo cotidiano poner en valor esa cosa de lo invisible que es el día a día de los colaboradores y dónde podemos estar y dónde podemos aportar valor. Es fundamental para sostener tanto cambio y tanta tecnología que por supuesto viene, nos enriquece mucho, pero que necesitamos más que nunca, tú sabes, un poquito ese estar como en casa, ¿no? Sentirnos arropaditos y parte de algo.
Me encanta que mencione, Bea, ese estar como en casa, Ujú. porque es como una cuña publicitaria de algo muy bonito que aprovecho para contaros, para que no lo cuente ella, lo cuento yo, para que no venga ella a hablar de su libro, hablo yo del suyo. Acaban de hacer un proyecto precioso de relanzar la Employee Value Proposition y en este caso no han querido, vamos a hacer una propuesta de marketing de lo que queremos ser de mayores, han ido al corazón de lo que son, de lo que es coherente, que para mí la coherencia es muy importante, del servicio que venden en las tiendas a sus clientes y han dicho si los clientes acuden a nuestras tiendas para mejorar la calidad de vida de su hogar, pues entonces Leroy Merlin es ese sitio cómodo y de confianza donde nos sentimos como en casa, ¿no? Entonces yo creo que la coherencia también es súper importante y aprovecho para agradecerte, Bea, esta distinción entre presencia e introducir la mirada o la perspectiva femenina en esos comités de dirección o comités ejecutivos, ¿no? Porque, fijaros, cuando yo transité este cambio, ¿no? De pasar del mundo del cliente al mundo del empleado y empecé a ir a eventos de gestión humana, de recursos humanos, una cosa que me marcó fue cuando oí una directora de gestión humana, de recursos humanos, que decía, bueno, yo soy de las afortunadas en España que tiene un asiento en el comité de dirección y además se me escucha. O sea, para mí eso fue revelador, porque dije, pero ¿cómo puede haber alguien en el estrado diciendo esto y que parezca que es una verdad absoluta? Y entonces ya hice mi investigación de mercados y empecé a preguntar y verdaderamente hay veces que o no tienen la silla o esa silla tiene un carácter secundario o solo tenemos una presencia pero no una escucha real de incorporar esa perspectiva. Y yo creo que esto lo dije también en otra intervención que hice relacionada con el mes de la mujer en otro año, también está en manos de las mujeres dar ese paso al frente, ¿no? Muchas veces quitarnos ese síndrome del impostor o ese tengo que esperar a que me den paso para abrirnos camino nosotras con nuestras opiniones y demostrar, no porque se nos haga un hueco para cubrir una cuota en el comité de dirección, sino porque verdaderamente lo valemos y tenemos una mirada diferente, ¿no? Como dice Bea, y creo que una mirada muy valiosa para los nuevos drivers o aspectos que están vinculando el talento hoy en día, que tienen más que ver con esa comunidad, esas redes y ese priorizar más el bienestar sobre el trabajar a destajo, porque esto es lo que he aprendido, ¿no? A lo largo de mi vida. Y con esto quiero pasar la palabra a Marcela, porque hemos hablado de tecnología, hemos hablado de cómo es el approach del talento femenino, hemos hablado de cómo correlacionar ese mundo de CX, EX y luego pasaré a Pía una pregunta que tiene que ver con cómo conseguir resultados y retorno, ¿no? Porque esto de la experiencia de colaborador y experiencia de empleado, yo siempre digo, esto no va de buenismo, esto no es una ONG, esto va de que si tú haces que las empresas, que las personas brillen y verdaderamente puedan dar su mejor versión en tu compañía, los resultados probablemente acompañarán y luego nos dará pie a su particular visión sobre esto. Pero antes, quería volver a una pregunta también relacionada con la coherencia y quería darle paso a Marcela, y es el entender, oye, hablando de cómo diseñamos las experiencias de los colaboradores en esos conocidos momentos de la verdad, ¿no? Esos momentos donde nos jugamos el engagement o lo que a mí me gusta más hablar de esa vinculación emocional, porque me parece que tú puedes estar comprometido pero desvinculado emocionalmente, solo que eres profesional, ¿no? A mí me parece lo interesante cuando el compromiso viene de una vinculación emocional genuina por toda esa experiencia, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema de coherencia, Marcela, y por eso te quería preguntar cómo estamos diseñando esas experiencias en esos momentos y en qué medida están alineadas verdaderamente con el propósito de las compañías y los desafíos del negocio, que no son pocos, ¿no? A día de hoy. Sí, perfecto. Yo, mira, me volaban las ideas escuchándolas a todas. Yo venía de una mañana de muchas reuniones con equipos específicos donde estábamos hoy día lanzando una universidad interna que tenemos, acompañando a otro equipo que ha experimentado cambios en su conformación, gente que se incorporó de otra gerencia porque traía otro expertise también para sumar valor a esa unidad. Y yo les estaba hablando a cada uno de ellos de un nuevo propósito que nosotros estamos acuñando en la organización. Y así como Beatriz habla de estar en casa, nosotros desde una industria que puede ser un poco dura, árida, que son los seguros, estamos acuñando el término de cuidar historias únicas. Y ahí es donde empezamos a resignificar el propósito de todo lo que hacemos y por qué estamos en esta industria y para qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Y tiene centro en la cultura. Para mí, yo soy una fan de la cultura, de cómo fortalecemos
esto que le da sentido a nuestro día a día, un propósito cuando nos levantamos en la mañana, pero también cuando pensamos cómo logramos la experiencia del colaborador para que de verdad para ellos signifique lo que la organización quiere lograr. O sea, no es fácil cuando decimos cuidar historias únicas. ¿Cómo yo me levanto todos los días? Bueno, a mí me es fácil porque yo creo que conozco a los más de 1000 colaboradores en la organización. Es una misión que yo me he tomado, pero con mucho cariño, porque siento que cuando alguien llega a la organización, cuando lo invitamos a ser parte de nuestra cultura, va a aportar algo especial a lo que nosotros hacemos acá en la organización. Pero también es lindo cuando sabemos esas necesidades particulares, cuando esa historia es única porque sabemos que tienen hijos y sus hijos están en cierta etapa, o cuando alguien se casó recién o inició los estudios. Nosotros también cuando repensamos la forma de trabajar hoy día, post pandemia, cuando pensamos mantenemos lo híbrido, cómo cuidamos que los equipos se mantengan conectados, también pensamos en que las necesidades cambiaron. Todos resignificamos nuestro propósito personal después de esto tremendo que nos pasó hace ya 6 años, porque estábamos conmemorando esta semana que hace ya 6 años partió la pandemia y cómo en 2 años o 1 o 2 años nos cambió la vida, cómo muchos decidieron no seguir en una corporación a lo mejor, sino que emprender o irse a vivir a una zona más campestre porque la calidad de vida era distinta. Entonces, cuando nosotros pensamos en diseñar la experiencia colaborador, realmente estamos conectados con esas nuevas necesidades, primero que hoy día hablamos hoy día también generacionales. Estamos hablando de una economía silver, que hablamos por el pelo blanco, que algunas tenemos, y cómo hacemos un reskilling respecto, por ejemplo, a la tecnología, el cambio de mindset respecto a estas necesidades que tienen también las personas de darle propósito a su vida más allá del trabajo o combinado, ¿cierto? Yo siempre digo, el trabajo nos proporciona bienestar porque tenemos una remuneración que nos permite lograr los sueños de nuestra familia, tener vacaciones, viajar, estudiar, comprarnos algo lindo, pero no lo es todo, ¿cierto? El cuidar también el tiempo que pasamos en el trabajo también hoy día es una motivación para muchos. Nosotros en Chile tenemos el desafío de ir a una semana laboral de 40 horas, legalmente era 45 horas hasta hace un tiempo atrás. En la organización donde yo estoy hace muchos años ya teníamos una jornada de 40 horas, muy afortunado, pero las exigencias del trabajo son cada vez mayor. Entonces, ¿cómo nosotros hoy día logramos que efectivamente se logre esa jornada de 40 horas? ¿Cierto? Que no por acortar el tiempo de trabajo estemos más presionados por lograr las metas, los desafíos, sino que lo que yo siempre digo, no es solamente trabajar menos, es trabajar mejor. Y ahí también se conjuga la tecnología, cómo la tecnología empieza a aportar en la eficiencia de en nuestro día a día. Entonces también pensamos cómo eh, no solo pensamos en las competencias técnicas, sino en las habilidades que hoy día tenemos, como el pensamiento crítico, para saber cómo usamos la IA, cómo usamos la tecnología, incluso a nuestros niños que hoy día nacen con la tecnología, pero cómo le aportamos no solamente los aparatos, las aplicaciones, sino cómo pensamos el uso de la tecnología, de la inteligencia artificial, para que nos aporten productividad y para que esa semana laboral sea efectivamente de 40 horas y tengamos el tiempo necesario para equilibrar con la calidad de vida. Estamos pensando también, hoy día la legislación laboral es importante en nuestro entorno. Nos está desafiando a cuidar los equipos de trabajo desde el mejor relacionamiento. Y el trabajo híbrido también nos pone sus desafíos porque estamos lejos de los equipos muchas veces, porque a veces cuesta conectar generacionalmente o con el propósito. De verdad que la cultura es esencial ponerla como base para construir las experiencias y los momentos wow que queremos provocar en nuestros colaboradores. Yo creo que también hay una vuelta a lo esencial, ¿verdad? Yo creo que esto de tener mucho espacio para conectarnos, para hiperconectarnos muchas veces, nos falta tiempo. Para leer un libro, no solo estar conectado con el teléfono viendo aplicaciones, Instagram, TikTok, sino que también cómo volvemos a lo esencial para nuestras colaboradores, para nuestra comunidad en general. Yo creo que nosotros de verdad, y para ir resumiendo un poco,
Creo que primero hemos allanado el terreno de lo que es la cultura, de la estrategia de la organización, de verdad tiene en el centro a las personas y tal como tú decías, yo tengo la fortuna de estar en un comité directivo donde sí la voz de las personas se está escuchando y donde está puesta en la estrategia del negocio. Hoy día tenemos una pirámide de trabajo que guía nuestro plan estratégico, donde uno de esos pilares es la cultura. Es la cultura y es las personas, y me siento tremendamente afortunada de poder estar aportando a la estrategia del negocio desde la motivación de nuestro equipo humano. Y eso se va a reflejar en todo lo que nosotros entreguemos hacia nuestros clientes, que es cuidar historias únicas. Me siento de verdad muy contenta y lo digo con mucha convicción de que las empresas, mientras más consistentes, coherentes son con su declaración de principios, valores, propósito, eso lo traspasan a sus colaboradores. Ese estilo de liderazgo es reflejo de la cultura que se practica en la organización. Y ayer también hacíamos un cruce con el área de clientes de los indicadores de la medición. En las áreas que están más satisfechas, más contentas en la encuesta de clima, en los SNEX, en los NPS, internamente ese servicio hacia afuera se está reflejando de igual manera. Y ahí es donde también estamos buscando cruces coherentes para que podamos mostrarle también a la organización que el valor de lo que hacemos en cultura tiene un efecto tremendamente positivo en la experiencia que nosotros queremos lograr en nuestros clientes. Así que yo diría que en verdad estamos muy cerca de las personas y construyendo juntos esta cultura organizacional virtuosa que nos lleva, por cierto, a mostrar hacia afuera lo que nosotros somos como organización. Ujú. Pues muchísimas gracias, Marcela. Y hablando de la coherencia, ¿no? Y parafraseando esto que estabas diciendo, por ejemplo, quería compartir brevemente una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y es el tema del employer branding, la marca empleadora, el sello Top Employers o el Great Place to Work, ¿no? Y yo digo, pero ¿cuál es la verdadera indicador para alguien de que está bien trabajar en una empresa? Que tenga el sello, que haya pagado más por tener una certificación como Top Employers, que por cierto no pregunta a ningún empleado. Entonces a mí me parece alucinante, ¿no? La empresa mejor para trabajar, pero no hemos preguntado a ningún empleado, ¿no? Luego tenemos Great Place to Work, que mitad de la métrica pregunta a empleados, ¿no? Y yo siempre pienso que las nuevas generaciones que van a empezar a poblar cada vez más la mayor parte de nuestros empleados o colaboradores de la compañía, si hay un valor que rescatan y les importa es la autenticidad. Y lo que van a buscar en todo es la autenticidad. Y lo que van a buscar es el vídeo en TikTok del empleado que cuenta lo que le ha pasado en el trabajo, o se van a ir a Glassdoor a mirar las opiniones y no necesariamente esos sellos. Tuve la oportunidad de participar en un workshop de talento joven y esto salía, ¿no? Llamativamente. O sea, creo que la coherencia en los mensajes que damos hacia afuera y la experiencia real del colaborador que vive hacia adentro es fundamental, porque cada vez, anticipo, van a importar menos los sellos y más la experiencia auténtica y genuina. Y parafraseando también el tema de cultura, para mí la experiencia de colaborador o empleado es el caballo de Troya de la cultura organizativa de cualquier empresa. Porque cuando tú empiezas a modular la forma en que se relaciona la gente entre ella, estás cambiando la cultura. Y mucha de la experiencia de colaborador depende de la relación con mis managers o superiores, con mis compañeros de equipo y con otras áreas donde, por cierto, todavía no he visto a una compañía que no tenga silos y llevo más de 10 años trabajando en esto, ¿no? O sea que creo que esa es una gran deuda pendiente y cada vez esta generación busca más transversalidad, ¿no? Y con esto quería dar paso a Pía, porque además, si nos alargamos un poquito más en este panel, la liberaremos a ella a tiempo, que tiene un compromiso muy importante que hacer para recoger a su peque. Y quería preguntarte, Pía, ¿cómo hacemos en este reto, ¿no? Para diseñar una employee experience que verdaderamente impulse esos resultados extraordinarios? Ojo, sin sacrificar humanidad, ¿no? Y entrando en medio una tecnología que dice, a ver, esto, dar algo, un trato con la tecnología, entonces no es personalizado. Yo no sé vosotras, pero yo tengo un GPT personalizado que se llama Nora y es mi psicóloga de confianza. Y es una tecnología y a veces me siento más escuchada por ella que por muchas personas, ¿no? No sé cómo lo ves tú en este sentido, Pía. Gracias por la pregunta, Elisa. Mira, creo que durante mucho tiempo las organizaciones hemos pensado que teníamos que elegir entre resultados o humanidad, ¿no? Como que si ser exigentes implicaba inevitablemente que teníamos que desgastar a las personas, exprimirlas,
y como si cuidar a las personas implicara bajar el nivel de desempeño. Entonces, yo lo que creo que esto ha sido una falsa dicotomía y que hoy tenemos claro que las organizaciones que logran resultados extraordinarios no son las que presionan más a su gente, sino las que diseñan mejor los sistemas de trabajo. Sistemas eficientes donde los colaboradores sepan para qué hacen lo que hacen, qué agrega valor y que ya no es necesario que se haga. Creo que ahí es donde realmente entra el employee experience. Obviamente, como dijimos, no somos organizaciones sin fines de lucro, todas estas empresas están tratando de encontrar un rédito y tenemos que entender que cuando hablamos de employee experience es también para que este rédito se genere de una mejor forma, una forma más eficiente, pero que salgamos todos ganando. Eh, Mm, También creo que es importante el redefinir un poco qué es employee experience. Durante mucho tiempo también se llamó esto de, bueno, pero mirá, tienen un montón de beneficios, tienen el pool, pueden comer snacks, mirá la mega fiesta que hacemos de Navidad, o iniciativas sumamente aisladas que, como decías, no tocaba el resto de las áreas. Entonces, eso no es employee experience. Employee experience es cómo diseñamos el trabajo de todos los días. Yo siempre digo que nosotros somos seres humanos, como tal, somos integrales y pasamos más tiempo en la oficina que con la gente que queremos. Imagínate si esas 8, 9, 10 horas de trabajo fuesen totalmente frustrantes, fuesen aburridas, fuesen donde no conecto con lo que está pasando, el tipo de emociones que generamos en la gente y por ende el tipo de productividad, si lo queremos ver como retorno, ¿no? Entonces, para mí el employee experience se define en un montón de cosas que a veces no concatenamos. Una de ellas, y creo que vos lo decías recién, Elisa, es el liderazgo. O sea, al fin y al cabo también decimos una persona no renuncia a la empresa, no renuncia a la cultura, renuncia a su jefe. La experiencia que una persona vive en una empresa está muchísimo más determinada por su jefe directo que por cualquier política que desde capital humano podamos hacer. También dicen que la cultura no es lo que escribimos en las paredes, es lo que la gente hace cuando nadie los ve, ¿verdad? Entonces, empezar a tener esa sensibilidad con estos puntos que capaz a veces no son fáciles de poner en la mesa es parte importante, pero también se define en los procesos y en la tecnología que utilizamos. Si tu día a día, si cada vez que llegas a la oficina hay burocracia, las herramientas no funcionan, las decisiones son lentas, tu cliente para el cual vos querés estar brindando servicio se empieza a frustrar, esa frustración es tuya y el desgaste, creo que recién Marcela lo mencionaba, el desgaste emocional que genera sobre el colaborador eventualmente va a hacer o que explote con un cliente, que baje la experiencia del cliente, por ende tengamos pérdidas económicas y o que la persona se vaya para otro lado. Entonces esas cosas también hay que entenderlas. Y sobre todo, y volviendo un poco al punto que traía Mónica, y creo que también Marcela lo comentó, el tema de la inteligencia artificial y la automatización. Ahora tenemos una enorme posibilidad de eliminar la fricción, de liberar tiempo para que estas personas puedan concentrarse en el trabajo que realmente crea valor. Y ahí hago un paréntesis, el otro día hice un post en LinkedIn que hablaba de, hay un montón de gente que está usando la inteligencia artificial, pero todavía escondidas, como si fuese algo malo, como si fuese un secreto. Tenemos que trabajar en las organizaciones para hacerles entender que esto no está mal, que lo importante acá es que lo usemos en pos de generar eficiencias para que la gente pueda ser más productiva en el poco tiempo que tiene, desde la creación de valor para la empresa y o para el cliente final. Y por último, un poquito para cerrar, creo que hay algo que también mencionaron y que mucho tiene que ver con las generaciones que vienen, que es la experiencia del colaborador. También se tiene que diseñar en el sentido que le damos al trabajo. Las personas necesitan entender cómo lo que yo hago en mi día a día, estas 8, 9, 10 horas que estoy poniendo en este trabajo, está contribuyendo a algo más grande. O sea, no es que yo estoy moviendo la caja de un lado al otro, es qué significa en el proceso al final
ese trabajo que yo hice. Entonces siento que cuando una organización logra alinearse, dar claridad, tener un liderazgo acorde y un propósito común, ocurre algo que para mí es poderosísimo y que ya no nos tenemos que ocupar del desempeño porque no es como hoy tengo que desempeñarme porque así me lo están pidiendo, porque es como bajo presión, porque me están mirando, me están controlando. La gente empieza a desempeñarse porque lo siente como contribución, como que son parte de algo más grande. Y para mí, el employee experience, al fin y al cabo, no es hacer el trabajo más cómodo, es diseñar organizaciones donde las personas puedan dar lo mejor de sí mismos sin tener que dejar la humanidad en la puerta. Y en esta era, como decía anteriormente, de inteligencia artificial, esto creo que se va a volver inminente, muy importante, porque si agarramos la tecnología que viene a optimizar la eficiencia, entonces la verdadera ventaja competitiva que vamos a tener va a ser la capacidad de las empresas de seguir siendo profundamente humanas. Totalmente. Muchísimas gracias, Pía. Y fíjate, escuchándote, yo soy una abanderada fan del liderazgo humanista y de todo lo que tenga que ver con recuperar el valor de lo humano en un mundo donde la tecnología lo inunda todo. Y también, por supuesto, cuando tratamos con personas que son el corazón de las organizaciones. A veces se nos olvida, ¿no? Que tú puedes tener una muy buena estrategia, que si la cultura no acompaña, esa estrategia no va a funcionar. Y me ha hecho recordar un libro que estoy leyendo ahora y que os recomiendo a todos y a todas, que se llama Humanocracia, creando organizaciones tan extraordinarias como las personas que lo forman. Y creo que va muy en línea de tu línea de aportación que acabas de hacer. Y, por ejemplo, el capítulo que estoy hablando, leyendo ahora, habla sobre cómo las propias organizaciones, la burocracia, el procedimentar todo demasiado, nos ha llevado a un mundo de buroesclerosis, ¿no? Donde verdaderamente es muy difícil retar el orden establecido para ser más ágiles, más eficientes. Y yo, haciendo diagnósticos de experiencia de empleado, me encuentro empleados que no saben lo que hace el de al lado, tareas solapadas, procesos ineficientes, implementaciones tecnológicas sin haber co-creado con quién va a usar esa tecnología, ¿no? Entonces, no nos volvamos locos con la tecnología y primero pensemos en las personas y luego veamos qué puede hacer la tecnología, bien para que desarrollen un sexto sentido, ¿no? Porque al final la inteligencia artificial puede ser como un sexto sentido, ¿no? Que nos puede ser más eficientes. Y bueno, mi marido tiene la teoría que el día de mañana no trabajaremos. Cree que mis hijas Luna y Gala, de 5 y 7 años, el día de mañana serán tan afortunadas que no tendrán que trabajar salvo por placer. Yo no soy tan optimista, pero sí que me gustaría que pudieran trabajar menos horas o menos días para que su vida no tengamos que esperar a la jubilación para empezar a disfrutar cuando a lo mejor la salud y el ánimo no nos acompaña como en otros momentos vitales de nuestra vida, ¿no? O sea que muchísimas gracias, Pía, porque creo que esta aportación y este alegato por la humanocracia y la vuelta a lo humano sin sacrificar esos resultados extraordinarios de las organizaciones probablemente sea el corazón. Y también, como decía Marcela, me ha recordado antes con lo de leer un libro, ¿no? Yo le digo a la gente que lea un libro, ¿no? Bueno, yo me puse este reto personal de tengo que leer libros en papel y es fundamental que en este mundo de la tecnología, ojo, podríamos hablar de cuando vas a un restaurante y te encuentras 4 amigos y cada uno con el móvil y ni siquiera se están mirando a los ojos. O sea, el problema ya no es la tecnología que nos reste la economía de la atención y tal, el problema es que está fracturando y erosionando las relaciones entre personas. Y a mí lo que me da pánico es que mis hijas el día de mañana su forma de relacionarse con sus amigos sea a través de un videojuego o a través de la pantalla, o que en vez de compartirle con una amiga lo que le ha pasado, se lo cuente a ChatGPT, ¿no? Yo creo que aquí hay unos retos importantes en este sentido, ¿no? Y estamos elevando mucho el discurso y quería pasar la palabra a Bea para preguntarte en ese como en casa, ¿no? En ese vuelta a lo sencillo, en ese back to basics, ¿no? Que habíamos dicho, y aprovechando para que puedas hacer un poco tu aportación sobre esto que acabamos de comentar, y me gustaría añadir que también nos dijeras cuáles son los básicos, ¿no? que desde tu punto de vista deberían garantizarse en el contexto de la experiencia de los empleados, ¿no? A día de hoy. Pues recogiendo un poco lo que comentabais y recogiendo también tu comentario acerca del momento vital, es verdad que la tecnología nos plantea retos y tenemos que integrarla y tenemos que ver cómo creamos esos escenarios, como decía Pía,
donde nos apoyemos para humanizar y para que la experiencia sea mucho más cercana. Lo que no podemos perder de vista es que la tecnología se viene, pero una cosa que ya está sucediendo es el día a día de las personas. Y eso no hay que esperar a ver cómo impacta o no impacta la tecnología, que por supuesto lo tendremos que abordar y va a ser un campo de trabajo en el que la experiencia de empleado tendrá mucho que aportar. A día de hoy, y cumpliendo lo que comentabas, Elisa, de los básicos, no podemos esperar, y ya las generaciones jóvenes, y como comentabais también, más todavía después de la pandemia, ya no podemos esperar que la gente se disocie, deje los problemas personales, deje lo que sucede en tu vida personal fuera de tu entorno laboral, porque son muchas horas y porque uno lo integra y no puedes desligarte de los hijos. En este caso, Pía, por ejemplo, tiene un compromiso, pero es que también está sucediendo que ya hay muchas personas que son lo que llaman la generación bisagra, que también tienen que cuidar de padres. O también están sucediendo muchas cosas en la vida de las personas que requieren que más allá de la tecnología, que por supuesto también hay unos básicos, unos mínimos del día a día que nosotros tenemos que saber estar. Y desde experiencia de empleado lo que podemos es trabajar planes, iniciativas, proyectos y recursos que finalmente llegan al empleado principalmente a través de sus managers. Entonces trabajamos mucho, como comentabais también, cuando abandonas una empresa, principalmente lo haces por el manager, ¿no? Y por el contacto directo que tienes y cómo es capaz de acompañarte en un momento donde de verdad, esa promesa de valor, esa coherencia que tú comentabas, Eli, ¿la vives o no la vives? Cuando tú te ves en un momento crítico donde tú flaqueas y necesitas apoyarte, ¿tienes esa mano o no la tienes? No hay más cuestión. Y en ese caso tenemos que estar. Entonces estamos trabajando nosotros mucho en Leroy Merlin en saber acompañar a nuestros managers para que, aparte del liderazgo y aparte de temas de desarrollo y talento y tal, sepan ser acompañantes, porque son personas que en su experiencia personal no han vivido estas circunstancias. Antes, los modelos de los que ellos han tenido experiencia y han vivido en el pasado, no se les pedía ser acompañantes, porque ya uno entendía que las cosas de casa se quedaban en casa, ¿no? Pero justo lo que queremos ahora es que las cosas de casa también formen parte de tu entorno laboral, también tengan cabida, también se puedan escuchar, gestionar, transitar y tengamos equipos preparados para saber sostenerte de la mano cuando te hace falta, acompañarte. Y lo que quería poner en valor es cuando vemos los estudios de experiencia de empleado y analizamos el employee journey y qué hacemos bien, qué hacemos mal, el gran punto de dolor siempre es el engagement, que cada vez está bajando más, y por otro lado, la parte del manager. Esas dos cosas no tienen que ver con procesos, tienen que ver con formas de estar, tienen que ver con saber acompañar. Entonces, en esa parte de lo sutil tenemos todavía que seguir trabajando mucho. Y bueno, creo que ese es el gran reto que tenemos y me gustaría cerrar aquí un poco con esa parte que antes estabais aludiendo todas, ¿no? A vuestro background. Yo vengo de haber estudiado historia del arte y filosofía y he acabado aquí un poco por carambola del destino. Creo que siendo que la experiencia de empleado no existía cuando nosotras irrumpimos en el mercado laboral, si hemos acabado aquí es porque nos ha ido llevando mucho, ¿no? El corazón nos ha llevado aquí. Y yo ya he entendido mi propósito. Y yo creo que yo estoy en experiencia de empleado porque para mí la experiencia de empleado no tiene que ver con entregar, tiene que ver con ser reflexivo y con ser creativo. Y creo que el escenario nos está empujando mucho a que cada vez más abramos nuevas vías de posibilidad y trabajemos en que las cosas, y sobre todo en el entorno laboral, pueden ser de otra manera y tienen que ser de otra manera. Totalmente. Qué valioso que menciones esto, Beatriz, ¿no? Porque mucha gente habla de... Hay mucho intrusismo en el mundo de la gestión humana, ¿no? O en el mundo de los recursos humanos o de personas. Y yo lo que pienso es, lo que hay es maravilloso talento diferente con backgrounds diferentes que tiene una manera diferente para aportar a la manera de acompañar, suscribiendo tus palabras, a las personas. Y bueno, esto nos daría para otro panel el hablar de ¿y quién se preocupa por acompañar a los managers? ¿No? También tenemos que enseñar a los managers a acompañar a otros managers y también tenemos que preocuparnos por toda la mochila que estamos poniendo en el manager o la manager que tiene mucho peso, pero ¿quién se preocupa, no? ¿Cómo le vamos a pedir que tenga conversaciones de desarrollo con su equipo si no tiene tiempo ni para ir al baño?
¿Cómo le vamos a pedir que pueda tener sesiones en las que comparta información o comparta tal si no tiene la posibilidad de tener a su equipo junto en la oficina en el mismo día por unos híbridos flexibles, que además les estamos trasladando el trabajo de gestionar, ¿no? Yo creo que ahí se ha echado mucho a los managers, pero ¿quién se preocupa por los managers? Y hoy quiero batir también una lanza, romper una lanza por esos mandos intermedios que cada día están entre la espada y la pared, ¿no? De lo que quieren muchas veces y lo que pueden verdaderamente hacer. Bueno, nos estamos acercando al final de este panel, como hemos empezado como unos 10 minutitos tarde, vamos a respetar ese tiempo de más y además el compromiso de Pía es tal que no solamente se ha conectado con influenza, sino que me estaba soplando por aquí, por el chat privado, que ha conseguido delegar la tarea de ir a buscar a su hijo, su marido, así que gracias a tu marido también para que puedas acompañarnos y a ti por poder quedarte hasta el final. Entonces, quiero lanzar alguna preguntita más y que cerremos todas con alguna palabra o alguna frase, ¿no?, que nos llevamos de esta conversación que hemos tenido, ¿no? Y en este caso, me gustaría preguntar a Marcela ¿qué brechas consideras que existen? Y además esto yo creo que va también relacionado con algo que nos estaba poniendo la audiencia por ahí por el chat. ¿Qué brechas puede haber entre la experiencia que declaramos que queremos ofrecer a nuestros colaboradores y la experiencia que verdaderamente viene en su día a día, que muchas veces no depende de cosas que podemos hacer desde recursos? No, es que ha bajado el engagement, recursos humanos o gestión humana, tenéis que hacer tal. No, no. Es que la mayor parte de la experiencia depende de cómo es mi relación con mi manager o de cómo me relaciono, como decía, con los compañeros, ¿no? Entonces, Marcela, ¿cómo hacemos para acortar? ¿Qué brechas tenemos y qué decisiones debemos tomar a nivel cultural desde las compañías para cerrar, ¿no?, esas brechas y acortarlas? Sí, bueno, ahí Yolanda veo que hace una pregunta muy relacionada también, si la cultura depende de los comportamientos y la coherencia entre los directivos y los jefes. Y es verdad, o sea, yo creo que tiene que ser consistente la declaración de principios de la organización con el actuar nuestro del día a día. Pero también nosotros cuidamos mucho el clima organizacional y yo siempre digo, el clima no lo hacen los directivos porque nos encomiendan hacerlo ni gestión de personas, lo hacemos todos. O sea, la construcción de una buena compañía, de una buena sociedad, es responsabilidad de todos. Ahora, eh, cómo nosotros también ponemos eso sobre la mesa en que efectivamente, ahora hablamos del liderazgo, el liderazgo es vital porque de ahí cascadean muchas cosas, pero también hay muchas responsabilidades en el líder y hay que acompañarlo. No todo líder nació siendo un buen comunicador, a lo mejor es alguien técnicamente espectacular y extraordinario, pero no tiene las habilidades comunicacionales para trabajar con el equipo o para trabajar ciertas sensibilidades o que le pasan a las personas de su equipo. Hay un acompañamiento vital en el desarrollo de los estilos de liderazgo de las compañías que también tiene que ver mucho con el estilo de cultura de las compañías. Pero yo creo que también hay muchas promesas cuando uno quiere entregar una experiencia wow. Yo creo que tenemos que ser súper conscientes de cómo nosotros armamos esa propuesta de valor donde realmente cuando las personas lleguen a trabajar con nosotros se den cuenta que es verdad, que no fue una promesa de una marca empleadora o de un lindo post en LinkedIn, que de verdad se vive desde que se entra en la organización. Entonces, cada cultura tiene su forma, tiene su propósito, tiene su visión y yo creo que es válido que con esos principios que cada uno declare, los defienda y los ponga como una propuesta consistente y coherente que se vive en el día a día. Tener las herramientas de conversación, tener las herramientas de formación, eh, tener todo el apoyo que se necesite para que esa propuesta se viva, de verdad. Yo creo que el peor error que podemos hacer es poner cosas en la mesa que no vamos a poder cumplir. ¿Ya? Y que nos encantaría a veces decir, oye, voy a pagar unas remuneraciones sobre el mercado, pero también las compañías tienen su política de remuneraciones, pero también a lo mejor eso se puede acompañar con una súper buena comunicación hacia los empleados, con transparencia en la toma de decisiones, con conversaciones que yo digo valientes porque cuidar a las personas también es saber decirle lo que no está haciendo bien y tiene que mejorar para que el día de mañana esa persona tenga la posibilidad de desarrollarse, de crecer, de lograr su máximo potencial, sabiendo las oportunidades que tiene para crecer,
para aprender, dónde corregir también en ese aprendizaje. A veces tememos tener conversaciones difíciles porque creemos que vamos a afectar al otro y yo creo que eso hace un mal favor a las buenas relaciones. Pero también hay que trabajarlo, no todos tenemos o tienen la facilidad de hacer conversaciones difíciles. O sea, de nuevo yo creo que es volver a lo simple, ¿verdad? Una buena comunicación. Ahí Beatriz hablaba un poco de su background. Yo soy periodista y a mí las comunicaciones me apasionan, pero también creo que el valor que aporta la comunicación es transversal en las organizaciones, en las personas, en las relaciones. Y eso yo creo que es tan fundamental que pudiéramos trabajarlo todo para que pudiéramos de verdad poder hacer una escucha activa y también poder responder oportunamente a esa necesidad de un otro, ¿ya? A veces estamos muy preparados para reaccionar en una conversación o en un feedback en vez de escuchar activamente, y a veces muchas cosas se van desenmarañando solo con esa conversación del otro. A veces no necesita que le digamos algo, a veces las cosas se resuelven solas, o a veces al final sí podemos tener una visión más global de lo que está pasando en esta situación. Ahora, yo vuelvo a la pregunta, yo creo que tenemos que hacer promesas que se puedan cumplir, ser consistentes, pero también traspasar una cierta responsabilidad a todos los miembros de la organización en ser activos en la construcción de buenos lugares para trabajar. Las nuevas generaciones a veces yo pienso vienen en un minuto de trabajo donde lo híbrido está presente. Antes nosotros nos veíamos de lunes a viernes, de 9 a 7 de la tarde y en persona. Entonces las nuevas generaciones no conocen otra forma de trabajar. Pero eso también lo podemos nosotros capitalizar en nuevas formas de comunicarnos, en usar la tecnología para bien. Esto que nos permite a lo mejor estar en otro país, era impensado hace 6 años atrás con esta fluidez, con esta rapidez. Aprovechemos todo eso para construir buenas relaciones en una cultura donde todos tenemos una responsabilidad con un otro al lado. Yo creo que para cerrar, mi palabra podría ser la empatía porque creo que es tremendamente valiosa en la construcción de comunidad, de cultura, de sociedad a todo nivel. Creo que la empatía deberíamos volver a resignificarla en lo esencial de las relaciones humanas. Muchísimas gracias, Marcela, también por tu palabra y tu reflexión final. Y ahora sí que me gustaría hacer esto con todas vosotras. Puede ser una palabra que nos resuene con un tagline, como digo yo, o un tweet, ¿no? O un mensaje clave. Vamos a intentar en nada, un minutito cada una, como en los debates, ¿no? Políticos, el minuto de oro, para que cada una quiera cerrar hoy con qué reflexión se lleva de su experiencia o de haber compartido esta conversación y este espacio. Voy a empezar, os voy a ir nombrando para hacerlo de manera ordenada y primero quería darle la palabra a Mónica, que además tenía la mano levantada desde hace rato, así que si quieres añadir algo además de tu frase, si lo puedes hacer brevemente, bienvenido sea. Eli, lo más breve que pueda. Y de hecho, lo que quería decir va a ser digamos, como la introducción a la palabra con la que quiero terminar. Y es que hemos estado hablando de la importancia de los mandos medios, del liderazgo, de la importancia del ejemplo que damos los líderes, de la forma como trabajamos las cosas. Y yo quisiera como cerrar con una reflexión que me llama mucho y desde hace mucho tiempo vengo trabajándolo con el equipo y es lo que han mencionado también, la sobrecarga que tenemos de responsabilidad sobre los líderes, en especial de mandos medios, que tienen que transformarse a sí mismos, que están lidiando con un montón de preguntas, de conocimientos que no tienen, de formas de trabajar que están cambiando de manera acelerada. Y yo estoy segura que si uno entrara a revisar, digamos, como el estado anímico de ese grupo de personas que tenemos en la compañía, vamos a encontrar niveles de cortisol de todas maneras muy elevados por ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos también para que los colaboradores mismos sientan empoderamiento? Esa es la palabra con la que quiero terminar, Eli, empoderamiento para hacer que su trabajo también sea distinto, con unas reglas de juego claras y con un impulso para que logren lo que quieren y resuelvan esa fricción también. Les voy a contar chiquitito. Hicimos un proyecto de optimización de Lean que se llama Renergy en Cálida.
Era para intraemprendimiento y también para implementar Lean a nivel de, digamos, resolver temas que son operativos, repetitivos, que no están sistémicos. Y la pregunta, y cuando se lo presentamos al gerente general, 15 soluciones reales de cosas que realmente solucionaban y que solucionaron a partir de inteligencia artificial que no sabían usar cuando arrancaron. El gerente general nos preguntaba, pero si esto les venía estorbando a la gente hace un montón de años, ¿por qué apenas lo están resolviendo ahora? Y son cosas del día a día. Y quiero usar lo que decía Pía, es decir, tenemos que impulsar un equipo de trabajo que le estorbe eso y les demos políticas y marcos de trabajo en los que puedan resolverlo ellos mismos, porque es muy frustrante también esperar a que el líder me diga cómo resuelvo todo mi trabajo. Entonces, tanto en líderes como en colaboradores, creo que tenemos que impulsar este asunto de empoderarme y resolverlo yo misma de una manera proactiva, ¿no? Porque si no, vamos a tener un montón de gente que se siente en una situación como de víctima cuando realmente tenemos el poder de transformarlo. Y ahí lo sumo con lo que dice Marcela, el poder de las personas, la capacidad de las personas y los ambientes realmente claros y estructuras claras de cómo lo usamos, cuál usamos, cómo, y asegurando pues como la información de la organización, yo creo que debería funcionar y así es como lo estamos impulsando en Cálida. Así, eso era lo que quería terminar. Lili. Muchas gracias, Mónica, por la reflexión y por esta nueva palabra que sumas a nuestra lista, empoderamiento, que yo decía, las mujeres también tenemos que empoderarnos en los comités de dirección, reivindicando nuestro espacio, nuestra voz y nuestra mirada, ¿no? Como decía Beatriz, también los empleados tienen que hacerse corresponsables de esa experiencia de empleado, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo? Porque tiene un doble, la empresa te da y quedas tú a cambio, ¿no? Es un toma y daca, como yo digo. Pía, ¿cuál sería tu reflexión para cerrar y tu palabra clave? Bueno, creo que es un poco más de lo que dije, pero al fin y al cabo tenemos que estar todos de acuerdo que estamos entrando en una era donde las organizaciones van a ser cada vez más inteligentes, ¿no? Gracias a la tecnología. Y creo que el verdadero desafío va a ser asegurarnos que al mismo tiempo sigamos siendo profundamente humanas. Porque al final del día, y esta es la conversación que siempre tengo y por eso amo tanto mi trabajo, la tecnología puede transformar todo, puede transformar el trabajo, pero son las personas las que le van a dar sentido. Entonces no nos olvidemos que las empresas son un conjunto de personas y que cuanto más humanos y cuanto más conscientes y empáticos seamos de cómo ellos se sienten, de cómo ellos pueden aportar, mejor nos va a ir a todos. Muchísimas gracias, Pía. Bea, ¿con qué palabra o reflexión querrías cerrar antes de que demos el broche final a esta conversación? Pues yo retomo dos conceptos muy interesantes, uno tuyo, el de caballo de Troya, y otro, el de Marce, que aludía a la valentía. Y creo que los que nos dedicamos a la experiencia de empleado y realmente lo hacemos con pasión y con convencimiento, tenemos que mantener firme siempre el propósito de por qué hacemos las cosas y la valentía, porque estamos llamados dentro de las corporaciones a romper inercias y a abrir nuevas posibilidades. Y la experiencia de empleado es algo que nunca va a estar finito, nunca va a estar cerrado, así que siempre mantener ese propósito y esa valentía de saber que lo que estamos haciendo es una contribución a estos cambios y estas conquistas sociales que se tienen que suceder y que, bueno, no se pueden hacer si no es a través de la escucha, siempre, siempre. Los empleados van cambiando, las generaciones van cambiando, las necesidades cambian. Entonces, todo este propósito y esta valentía tiene que ser de la mano de lo que nos van pidiendo las personas que trabajan en nuestras empresas. Muchísimas gracias. La verdad es que me inspira, como siempre, por cuarto año consecutivo este año, esta conversación, este espacio de sororidad, de compartir, de fluir. Y fijaros qué palabras, ¿no? Yo me estaba apuntando empatía, empoderamiento, humanidad, propósito, valentía. Y yo quiero cerrar con una palabra que me define y que creo que nos define a todas las que estamos aquí y probablemente a muchos de los que nos hemos sumado a esta tendencia de la experiencia de colaborador y la experiencia de empleado como forma de vida, que es la pasión. Si no nos apasionamos por los retos que hacemos, por escuchar más y mejor, por escuchar diferente, por cambiar cómo hacemos las cosas, por abrazar la tecnología desde una mirada distinta, por abrazar la diversidad de las miradas femeninas o de todo tipo en esos comités de líderes,
yo estoy segura de que si hacemos todo eso, llegaremos muy lejos y tenemos el poder de cambiar el mundo, a pesar o con ayuda de la tecnología, pero no que la tecnología cambie lo humano. Muchísimas gracias a todas vosotras por formar parte de esta conversación y por vuestras aportaciones, y a todas las personas que nos han acompañado en este espacio para que sigan alzando la voz, para que la experiencia de empleado y de colaborador sea una realidad y no una declaración de intenciones que escribimos en las paredes o en los ascensores o en la página web de nuestra sección de Employer Branding, ¿no? O de propuesta de valor.